Emmanuel, la señal de esperanza. Y hemos estado leyendo, hemos estado mirando el capítulo 7 de Isaías y el versículo 14, que nos habla acerca de cuando se habló y se dio la señal de un bebé. Y el versículo 14 de Isaías 7 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Diga conmigo: Dios está con nosotros. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿En algún momento has estado en un lugar, en un momento donde lo que ves no cuadra con lo que Dios dijo? ¿Has estado en ese lugar donde Dios dijo esto, pero estamos viviendo esto? Dios prometió esto, pero las cosas como que no cuadran. Las cosas como que no encajan. Y mire, este texto bíblico de Isaías 14 tiene una peculiaridad. Porque dice, habrá una señal. ¿Y cuál era la señal? La Virgen concebirá un niño. Ahora yo voy a traducir esto al lenguaje actual. Cuando Isaías dice la Virgen, él estaba hablando de una joven que no había conocido esposo. La misma María en Mateo capítulo 1 verso 18, cuando el ángel le dice: vas a concebir un niño, ella dice: ¿cómo va a ser esto? Porque yo no he conocido esposo. Asimismo, tenemos que ver que no solamente dice concebirá a un niño, la Virgen, alguien que no ha conocido esposo. Y todo lo que tenemos hijos, sabemos que para que se pueda procrear un hijo se necesitan dos. Y la promesa decía: eres virgen, pero vas a concebir. Ya eso ahí no cuadra. Asimismo, nos encontramos nosotros muchas veces en la vida donde Dios nos dice algo, Dios habla algo, Dios promete algo, y tú dices: pero esto no cuadra. Esto no. Porque Dios opera de la nada. Dios no tiene que hacer matemáticas o usar la lógica para hacer Dios. Entonces Dios nos impone en situaciones muchas veces que las cosas no van a encajar. Momentos donde no puedo entender, no puedo comprender lo que Dios está diciendo. Momentos tensos donde usted puede escuchar el latido de su corazón. Usted no se ha encontrado un momento así. Usted nunca ha escuchado, dice: wow, yo escucho hasta mi corazón palpitando de tanta ansiedad, de tanta angustia o de tanto miedo. Entonces, encontrarse en un momento así es difícil. Y nosotros vimos que en la primera parte de esta serie, el pueblo de Jerusalén se encontraba en un momento de tensión, de miedo, de rumores de destrucción y de incertidumbre. Y es ahí cuando Dios le da una palabra por medio del profeta Isaías y le dice: habrá una señal. Y le habla de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hay otra pregunta mayor en la cual debemos de pensar o preguntarnos o hacernos o meditar. ¿Qué hacemos cuando Dios te pide confiar, pero lo único que ves es crisis? Cuando Dios te dice: da un paso de fe, y tú dices: pastor, pero es que yo no tengo. Pastor, pero es que yo no sé. Miren, nosotros, este mensaje no tiene que ver nada con esta parte. Pero ser generoso, del cual venimos hablando y practicamos y miramos esta Navidad, es eso.
Cuando nosotros miramos la vida cristiana, el dar, el ser generoso, el dar una ofrenda, el dar un diezmo, es un paso de fe. Porque si miramos realmente, podemos decir, yo no puedo, yo no tengo, yo no gano lo suficiente. Pero son los momentos donde Dios nos invita a creerle a Él y a dar un paso de fe. Son esos momentos donde las cosas no van a cuadrar, pero debes de creer. Son esos momentos donde no va a hacer sentido, pero debes de caminar en fe. Y ese rey en el libro de Isaías se encontraba en medio de dos naciones que venían a atacarle, que venían a destruirle: Asiria y el reino del norte. No te uniste a nosotros, por lo tanto te vamos a destruir, te vamos a aplastar, vamos a acabar contigo. Pero a mí me gusta el Dios que nosotros servimos, y yo siempre digo que me alegro en descubrir esta verdad que es eterna, que cuando la esperanza humana se acaba, Dios mismo se convierte en nuestra esperanza. Cuando tú no entiendes, cuando tú no puedes, cuando no hace sentido, cuando no tienes respuesta, tienes que entender que Dios va a ser tu respuesta. Debes de creer, debes de caminar, porque Dios va a ser el fundamento de nuestra fe, que nos va a ayudar a seguir caminando en vista a lo que no podemos entender ni a lo que no podemos ver. Así que Dios se convierte en nuestra esperanza. Y yo siempre voy a decir esto: todos en algún momento de este caminar nos encontraremos en el desierto, en el camino donde no habrá respuestas, en el camino donde no habrá soluciones, en el desierto donde tendrás que ir solo. Y tú dices, pero Dios mío, yo he hecho todo. Yo he aplicado en todos los trabajos. Yo he hablado con amigos y ellos me dicen hasta que sí, y nada sucede. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos tiene que hacer entender que Él es nuestra esperanza. Ese hijo que tú dices, ¿cuándo que va a cambiar? ¿Cuándo que? Dios se convierte en tu esperanza. Y en ese momento, cuando Dios se convierte en esa esperanza, es cuando nosotros decimos, ya yo no puedo hacer nada, me rindo. Y a Dios le gusta escuchar esto, que te rindes. Y Dios dice, será exactamente el lugar donde quería que llegáramos. De eso quería hablarte, de que te rindas para que yo sea tu esperanza, para que yo sea tu confianza. Entonces hoy yo te quiero hablar de ese Dios que no rechaza al temeroso. Es verdad que tenemos miedo, es verdad que hay momentos donde nos llenamos de temor, pero el Dios que nosotros servimos no abandona tampoco al dudoso. Ay, pastor, yo no sé, yo estoy medio dudoso con esto. Dios no nos abandona tampoco porque dudamos, y no nos deja sin señal aún en ese lugar donde no encontramos dirección. Porque cuando todo se apaga, se enciende la luz de Cristo. Podemos ver esa señal que nos dice, este es el camino. Por eso la Biblia lo describe como la luz del mundo. Por eso la Biblia habla de que Él es nuestra esperanza y Él está con nosotros. La esperanza de Dios rara veces se mueve en un ambiente perfecto. Vamos a ser serios, aunque lo somos ya. Pero cuando las cosas están bien, nosotros no oramos como cuando no están bien. O usted no le pasa eso, a mí me pasa. Cuando las cosas no están bien, es ahí que usted busca a Dios. Es ahí cuando acudimos a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que muchas veces, y aun cuando las cosas estén bien, siempre va a llegar algo para mantenerte anclado a esa fe. Porque habrán cosas que tú no podrás resolverlas. Habrá situaciones que tú no podrás resolverla. Entonces nosotros caminamos por fe, por lo que Dios dijo, por la palabra que Él declaró. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Que Él estaría con nosotros. Y es bueno saber esto. Es bueno confiar. Así que en medio del temblor, de la incertidumbre, Dios no necesita que la tormenta pase para darnos una señal
Él da la señal en medio de la tormenta. Cuando la tormenta está rugiendo fuerte, cuando las tribulaciones te golpean, cuando tú dices no hay solución, no hay esperanza, no hay espacio, no hay escapatoria, tú encontrarás una señal y será Dios con nosotros, porque Él se mete contigo en la tormenta, Él se mete contigo en la crisis, Él va contigo en cualquier lugar donde tú estés pasando una incertidumbre. Dios ahí estará contigo, porque se mete contigo en la tormenta y Él no espera que se termine para darte una señal. Entonces, la primera cosa, el primer principio que debes de entender es que la esperanza nace en medio del miedo. Cuando usted tiene miedo, cuando usted no tiene solución, nos encontramos con Cristo. Y es en ese momento, en ese lugar, en esa dificultad, donde nos encontramos con Él y vemos que en Él podemos encontrar la paz. Cuando miramos esa historia de Isaías 7, nos damos cuenta, y la Biblia describe que el corazón del rey y del pueblo se movían como árboles. ¿Sabe? Cuando el viento está fuerte, así estaba el corazón del rey. Porque mire, el miedo muchas veces tiene un rostro. Para este rey era Asiria. Para algunos de nosotros, el miedo puede ser algo como que una tristeza, una depresión. El miedo para algunos de nosotros puede ser algo que te aquieta. Ese silencio que tú dices, o esas palabras que te dicen no hay esperanza. El miedo puede tener un sonido: ya no quiero nada contigo, vamos a divorciar. El miedo puede también tener el sonido de decir: estás despedido. Son tantas cosas, tantas voces, tantos sonidos que podemos escuchar cuando nos encontramos y nos enfrentamos al miedo. Pero en medio de ese miedo hay una esperanza. Porque todos tenemos miedo, pero hay una verdad que trasciende los tiempos. Y es que el miedo no cancela la presencia de Dios, pero la presencia de Dios sí cancela el miedo. La presencia de Dios echa fuera el temor. Porque cuando tú tienes a alguien más fuerte que el miedo, más grande que el miedo, más grande que la crisis, tú te sientes confiado. El libro de Juan, o primera de Juan 4:18 dice: donde hay amor, o el verdadero amor, no hay miedo. Al contrario, el perfecto amor echa fuera el miedo. Yo pienso en esto, y usted puede imaginar quizás un bebé, una niña, uno de sus hijos: tengo miedo. Pero por más miedo que un niño pueda tener, cuando papi y mami están presentes o están en la habitación, el miedo se va. Ese niño está confiado. Ese niño se siente seguro. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que mami y que papi le van a cuidar, le van a proteger. De la misma manera, tú y yo tenemos que entender y mirar a Dios como ese Padre que nos ama, porque Dios verdaderamente nos ama y Él va a cuidarnos en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro dolor y nuestras dificultades. Así que el verdadero amor, que es el amor de Dios, echa fuera el temor. Entonces, este rey, cuando el rey veía el ejército, el profeta Isaías le decía: yo estoy mirando a Dios. Cuando los problemas rujan, cuando las crisis rujan, cuando las noticias que te estén tocando tu puerta, debes de mirar a Dios. La Biblia declara que la crisis de un cristiano no es solamente material, sino espiritual. La crisis de nosotros, los cristianos, los ejércitos que enfrentamos, no buscan destruir el carro, la casa, la cuenta de banco. Cuando eres atacado por esa guerra espiritual, tú puedes decir: ay, se me dañó el carro. Ay, la casa está goteando.
Ay, la economía, o perdí el empleo. Pero si tú lo miras desde una manera física, material, tú vas a decir: estoy teniendo crisis. Pero para ti y para mí, las guerras que nosotros enfrentamos tienen un trasfondo espiritual. ¿Y sabes por qué? Las crisis que nosotros enfrentamos no son solamente físicas, son espirituales. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo se va a levantar en contra tuya para que tú desistas de tu fe. El enemigo no le importa tu carro, ni le importa tu empleo, ni tus finanzas, porque él no puede hacer nada con eso. ¿Sabes lo que a él le importa? Tu fe. Que tú dejes de creer, que tú dejes de confiar en Dios, que tú dejes de esperar en Dios. Porque si nosotros desistimos de la fe, Él ha ganado. Él ha ganado nuestra batalla. Entonces tú y yo tenemos que entender que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, contra cosas espirituales. Es una guerra espiritual. ¿Y sabes por qué se está peleando? Por tu fe, por tu alma. Y hay una guerra entre dos ejércitos. Y es el ejército de Cristo, el ejército del infierno, que quieren destruirte. Pero tú debes de creer que el ejército de Cristo siempre va a ganar. La Biblia dice que debemos de caminar por lo que creemos y no por lo que vemos. Mire, uno aprende como pastor rápidamente a caminar por fe. Porque cuando uno empieza a servir a Dios y le dice sí al llamado, muchas de las cosas no van a cuadrar. Muchas de las cosas no van a suceder como uno lo pensó. Pero tú tienes que caminar por lo que Dios dijo, por el que te llamó, siguiendo la voz del que te llamó, siguiendo la voz del que se escogió. Entonces, Dios no espera que dejemos de temblar. Mientras nosotros temblamos, la presencia de Él va a estar en medio nuestro. Es cierto que la vida vendrán aflicciones. Mire, cada vez que yo abro las redes sociales y por alguna razón u otra el algoritmo de mi celular sabe que yo no quiero ver esos videos, pero me los sigue poniendo. Y esa crisis migratoria que hay allá afuera, cada vez que yo la veo, eso me atribula bastante a mí. Yo pienso en las situaciones, las dificultades, lo que la gente está enfrentando, las familias que se están dividiendo. Y yo digo: Señor, ayúdanos, protégenos, guárdanos, líbranos, libra a nuestra gente, libra a nuestra comunidad, porque es difícil. Pero aún en medio de eso, yo no puedo vivir una vida atemorizada, una vida llena de miedo. En medio de la incertidumbre, yo debo de confiar. Mire, durante la Segunda Guerra Mundial, había una mujer en Londres que todos los días, en medio de la guerra, de las bombas, de las explosiones, esta señora todos los días, a la hora ya acostumbrada, apagaba todas las luces de su casa y se acostaba a dormir. Y esta mujer la gente le llamó mucho la curiosidad y la gente comenzó a hablar de él. ¿Cómo esta mujer en medio de una guerra, en medio de bombas y de misiles y disparos, ella puede dormir? Y se sonó tanto esa historia de esta mujer que llegó a la mesa de un periodista, y el periodista fue a preguntarle a esta mujer: ¿cómo tú puedes dormir en medio de la guerra? ¿Cómo puedes dormir en medio de las bombas? ¿Cómo puedes dormir en medio de los disparos? Y ella le dijo al periodista: ¿sabes algo? Yo he escuchado, yo creo y he entendido que Dios no duerme. Y si Dios no duerme, no hay necesidad de que los dos estemos despiertos. Él dijo: si Dios no duerme, no hay necesidad de que los dos estemos despiertos. Así que si Dios no duerme, eso significa que Él te está cuidando, Él te está protegiendo. Aun cuando tú estás durmiendo, el Dios que servimos nos guarda. Así
Así que yo quiero que tú digas esto conmigo. En medio del miedo, Dios está conmigo. Declara esto. En medio del miedo, Dios está conmigo. La segunda cosa es que la esperanza no se niega a limitar a Dios. Cuando tú crees, cuando tú confías, tu esperanza en Dios no debe de estar sujeta a lo que está pasando, sino a quien Él es. ¿Qué clase de Dios tú has construido? ¿Un Dios que es fiel o un Dios que se mueve con los tiempos? Tenemos que tener esto bien claro. Y esto fue lo que pasó en esta historia de Acaz, de este rey. Cuando el profeta va donde el rey le dice, pídeme lo que tú quieras, el rey le dice, yo no quiero tentar a Dios. Como a veces nosotros hacemos, decimos muchas veces, mira, yo tengo años que yo no oro por mí mismo. ¿Usted no ha escuchado gente que dicen eso? Hasta yo lo he dicho en mi momento. A mí se me olvida orar por mí. Y estamos inundados de necesidades y crisis y problemas. Pero no, yo no oro por mí. Yo oro por el mundo. Yo oro por la gente. Yo oro por mi hermano. Y Dios le dice, pídeme lo que tú quieras. Intercede por ti mismo. Y esta expresión de rey no era una apariencia de religiosidad, porque todos tenemos necesidades. Y no hay nada malo en pedirle a Dios. Y Dios incluso espera que nosotros le traigamos a Él nuestras súplicas y nuestras oraciones. Y Dios no se ofende. Dios no se ofende cuando pedimos cosas grandes, pero sí se ofende cuando pedimos cosas pequeñas o los encajamos. Dios está para bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Y Dios le dijo a ese rey, pruébame, pídeme lo que tú quieras. Y él dijo, no, está bien, I got this. Pero tú sabes por qué este rey estaba pensando así. Porque él quería ver un ejército. Él quería que Dios le contestara con lo que él pensaba que era beneficioso para él. Y yo te dije el domingo pasado que Dios no siempre te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Cuando nosotros vamos en oración, vamos ante Dios, vamos suplicando ante Él. A mí me da risa, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nos acercamos a Dios y digo, me voy a meter en 3 días de oración, una semana de ayuno, 30 días de silicio. Y las cosas no cambian. Las cosas externas no cambian. Pero nosotros sí. Porque muchas veces Dios no está interesado en cambiar nuestro entorno. Él está interesado en cambiarnos a nosotros mismos. Él está más interesado en cambiar nuestro interior. Él está más interesado en que nosotros aprendamos a confiar y a verlo a Él que cambiar las cosas alrededor nuestra. Porque ¿sabes algo? Las cosas a nuestro alrededor siempre van a estar cambiando. Las cosas siempre van a estar cambiando. La gente se va a ir, la gente te va a abandonar, la gente te va a traicionar, la gente te va a criticar. Las cosas van a seguir siempre. Hasta esos hijos que amamos tanto. Un día ellos van a amar a alguien más que a nosotros y se van a ir de casa. Entonces, Dios no quiere solamente cambiar nuestro entorno. Él está más interesado en cambiarnos a nosotros mismos, transformarnos. Y te voy a decir algo, la fe que no pide es una fe que ha dejado de confiar. La fe que no pide, la fe que no suplica, la fe que no ora, la fe que no busca, la fe que no toca la puerta, la fe que no clama a Dios, es una fe que ha dejado de confiar. ¿Por qué yo no oro? Porque no creo. Simple y llanamente como es. ¿Por qué yo he dejado de creer en la oración? ¿O por qué yo he dejado de orar? Porque no creo. ¿Realmente tienes fe que la oración lo cambia todo? ¿Realmente la oración lo cambia todo? Nuestra vida de oración nos va a decir esta verdad.
Que muchas veces no oramos, no pedimos, no confiamos. ¿Sabes por qué? Porque no creemos que Dios tiene el poder para hacerlo, para cambiar. Pero mira lo que dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. Yo le oro al Señor: Señor, ayúdame a no preocuparme por nada. No se preocupen por nada. Porque mire, la preocupación es usted llenarse de angustia por algo futuro que probablemente no va a suceder. Yo recuerdo cuando nuestro primer hijo nació, Josiah, él quería un Mickey Mouse que bailaba. Mickey Mouse Clubhouse. Y la pastora y yo, bueno, más ella que yo, porque era su primer hijo, decidimos que íbamos a buscar a Mickey Mouse. Y fuimos a una tienda y no encontramos a Mickey Mouse. Fuimos a otra tienda y no encontramos a Mickey Mouse. Y usted sabe que mientras más tienda usted va y usted no encuentra nada, más se va uno llenando de tensión. Llegó un momento donde nos dijeron: en esta tienda hay dos. Y yo no sé si usted ha visto la película de Arnold Schwarzenegger que se llama Christmas. Cuando nosotros llegamos a ese Walmart, la pastora dijo: déjame en el parqueo. Y salió corriendo buscando ese Mickey Mouse. Yo me estacioné donde yo pude y entré, porque usted sabe que en el tiempo de Navidad los estacionamientos llenos. Toys R Us. Y ahí yo recuerdo que iba caminando y casi empujo a un hombre porque él estaba cerca de donde estaba el juguete. Pero mire algo interesante. Nos preocupamos, nos llenamos de angustia y Josiah ni se recuerda de Mickey Mouse. Solamente cuando contamos esa historia. Esa es la preocupación. La Biblia nos dice: no se preocupen por nada. Pero en cambio, en vez de preocuparse, oren por todo. Y ya yo le he dicho que yo estoy otra vez orando: Señor, ayúdame a volver a hacer ejercicio porque esta grasa me está matando. Los pantalones no me sirven, Señor, ayúdame a volver a esa dieta. Oren por todo. Oren por el hijo. Oren para los solteros por el esposo o la esposa. No novio, usted no va a orar por novio, usted va a orar por un esposo o una esposa. Oren por un mejor empleo. Oren para que Dios te haga un mejor administrador de los bienes que tú recibes. Oren por todo. Oren por la sociedad. Oren por el problema inmigratorio en los Estados Unidos. Oren por el presidente. Oren por las cosas que le afanan. Entonces, cuando algo te llene de angustia, la Biblia nos dice: ora en vez de angustiarte, en vez de preocuparte, ora por todo. Y todo significa todo. Entonces debemos de orar por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Entonces este rey dice: no, yo no le quiero decir a Dios, no quiero tentar a Dios. Yo no oro por mí. Bueno, yo sí oro por mí. Y yo le estoy diciendo: Señor, bendíceme hasta que mi copa rebose. Y cuando yo oro por ustedes, yo le digo: bendícenos hasta que nuestra copa rebose. ¿Sabe por qué? No para que se desperdicie, sino para tener una mano abierta para dar, pero también para recibir. Tenemos que decirle: Señor, que mi copa rebose y que yo pueda seguir ayudando al que tiene necesidad. Pídanle a Dios, díganle lo que necesita y denles gracias por todo lo que Él ha hecho. Y es aquí donde muchas veces nos encontramos. Oramos por todos, le decimos a Dios lo que necesitamos y después que Él nos contesta, se nos olvidó. La Biblia dice: denles gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Por qué yo debo de dar gracias? Porque cuando yo doy gracia, yo estoy reconociendo que Él es la fuente de mi bendición. Cuando yo doy gracias, cuando yo tomo el momento y tengo un corazón agradecido, yo voy a reconocer
Fue Dios que me libró del cáncer. Fue Dios que me sanó. Fue Dios que restauró mi casa. Fue Dios que cambió a mi hijo. Fue Dios que me suplió la necesidad. Fue Dios que me ayudó a comprar la casa. Fue Dios y sigue siendo Dios el que suple todas las cosas que yo tengo. Entonces, dar gracias es importantísimo, porque te mantiene anclado a esa fe. ¿Y sabe por qué también dar gracias es importantísimo? Y esto no es un cliché. Yo sé que mucha gente lo dice, pero cuando tú das gracias, tú también puedes decir: si Dios lo hizo en el pasado, Él lo va a hacer en el presente. Y si Él lo hace en el presente, Él también lo va a hacer en el futuro. Así que yo puedo tener mi esperanza anclada en el Dios que es fiel a su promesa. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Declara conmigo y di: Dios es más grande que mis expectativas. Dios es más grande que mis expectativas. Así que cuando vayas a orar, ora por cosas grandes, porque Dios quiere sorprenderte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Debes de creerle y decir: Señor, yo voy a orar por cosas grandes. La tercera cosa que debes de saber es que la esperanza está anclada en Dios y no en las circunstancias. Que tu fe esté anclada en Dios. Que tu fe esté anclada en lo que Dios dijo. Porque la fe y la promesa de Dios, esta señal que Él dijo: la joven concebirá un niño y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, era una solución para el problema presente, pero también para el problema futuro. Tenía una solución inmediata, pero también tenía una solución eterna. Porque la esperanza no se ancla al viento, se ancla a la roca. Cristo es la roca. Cristo es que vence. Cristo es nuestra esperanza. Y si Él venció la muerte, Él puede vencer cualquier otra circunstancia que podamos enfrentar en la vida. La esperanza está anclada en Dios y no en lo que vemos. Este rey quería una respuesta visible, pero Dios le estaba dando una respuesta invisible que iba a bendecir por los siglos de los siglos. Tu esperanza no se sostiene en lo que ves, sino en quién está contigo. ¿Quién está contigo? No en lo que yo estoy viviendo, en lo que veo, sino en quién está conmigo. ¿Quién es que pelea mis batallas? Debes de entender que Dios es quien nos da dirección. Él es como un faro en medio de la tormenta que muestra el camino. Porque usted pudiera preguntar y usted puede mirar un faro. Usted dice: ¿qué esta luz va a hacer en medio del océano? Pero un faro salva muchas embarcaciones de que naufraguen. ¿Por qué? Porque dice: aquí hay un lugar donde no puedes pasar. Te da dirección, te mantiene alejado del peligro. Cristo es ese faro que nos guía, que nos da dirección. Así que nuestra esperanza no está en lo que cambia, sino en quien permanece. Y ese ancla se llama Cristo. Nuestra esperanza no está en lo que cambia. La cuarta cosa es que la esperanza no es una persona, tiene un nombre y se llama Emmanuel. La esperanza es una persona. La fe es una persona. La esperanza es Emmanuel. Dios no solo da una señal, nos dio un nombre. Dios no solamente nos hizo una promesa, nos dio a Cristo. Un nombre no pasa de moda. Un nombre que no pasa de moda. Cristo nunca va a pasar de moda. Él siempre va a estar a la moda. Cristo siempre va a estar a la moda. Un nombre que no pasa ni pierde su poder. El mismo poder que había en la palabra, en su nombre, en Cristo Jesús, es el mismo poder que hay hoy. Cuando ustedes oren de esta manera, vayan ante Dios y digan: en el nombre de Jesús. Ahora
usted no se ha preguntado por qué nosotros decimos en el nombre de Jesús. Porque Él es ese permiso ante Dios. Cuando usted va ante Dios y usted ora a Dios, es como que alguien preguntara ahí, ¿quién te dio el permiso para hacerlo? ¿Quién viniera? Y tú dices, Jesús. Cuando tú te paras frente al problema, la crisis, la enfermedad, las circunstancias de la vida, tú puedes decirle al cáncer, sal fuera en el nombre de Jesús. Tú puedes decirle a la crisis en el nombre de Jesús, esto va a cambiar porque yo creo en aquel que hizo la promesa. Entonces, cuando tú te paras en el nombre de Jesús, porque Jesús es la promesa de Dios para nosotros. Él dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. En la soledad, Emmanuel, Dios con nosotros. En la debilidad, Dios está con nosotros. En las pérdidas, Dios está con nosotros. Porque mire algo interesante. Muchas veces nosotros pensamos, Dios, ¿dónde está Dios en las crisis? Dios está con nosotros. Él es nuestra esperanza. Yo sé que todos nosotros hemos vivido momentos de dificultades. Hemos llorado, hemos encontrado momentos que sentimos que la vida se nos está acabando. ¿Sabes por qué no hemos sido destruidos? Porque Jesús está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. En la ansiedad, en el cansancio, Dios está con nosotros. Jesús no es solamente Dios sobre nosotros, sino Dios por nosotros. Él es el Dios que está con nosotros. Él no solamente es Dios con nosotros, sino por nosotros. Y que Él esté por nosotros, ¿sabe lo que significa? Que Él va a pelear tus batallas. Cuando Dios es por nosotros, significa que Él va delante de nosotros. Que Él va peleando a favor de nosotros. Que Él va abriendo un camino a favor de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque Él está por nosotros. Es Dios con nosotros. Así que hoy tú y yo debemos de declarar esto. Que la esperanza no es un nombre o un hombre. Es Cristo. La esperanza no es un gobierno. La esperanza no es una cuenta bancaria. La esperanza no es solamente unas palabras que alguien te dijo. La esperanza es Cristo. Emmanuel sigue siendo la señal de esperanza. Cristo sigue siendo esa señal de esperanza. Y la esperanza no es una emoción. Ay, estoy emocionado. Porque las emociones tienden a cambiar. La esperanza no es eso. Sentir, yo sé que las cosas van a cambiar. No es solamente de que yo siento. Porque usted puede sentir ahora mismo algo, pero mañana cuando usted se levante y el frío le dé en las caras, usted dice, wow, otra vez a lo mismo. No es una emoción, es una promesa, Cristo. La esperanza no es una tendencia, porque las tendencias cambian. Hoy lo que está a la moda no va a estar a la moda. Y lo que está a la moda hoy va a volver a estar a la moda hace 20 años. Yo me río de esto porque cuando digo en tendencia y en la moda, ahora los jóvenes están en la moda de los tiempos de Israel, los campanas grandes. Eso es lo que está a la moda ahora. Y para ellos eso es nuevo. Pero ¿sabes algo? Dios siempre sigue siendo el nuevo. Sigue siendo la moda, lo que no deja de ser. Tú y yo tenemos que estar confiados en aquel que no cambia, que no es una tendencia, sino es una esperanza viva que sobrepasa el tiempo, las temporadas, las crisis, los problemas. Cristo es la esperanza verdadera. La esperanza no es un optimismo. No, yo estoy optimista que las cosas van a cambiar. Usted puede estar lo más optimista que usted esté. Pero ¿en qué está parada esa fe o esa esperanza? En un hombre que te hizo una promesa. Mire, si
Si usted se para una promesa sobre cosas vanas de esta vida, usted siempre va a terminar defraudado. Pero la esperanza verdadera se llama Cristo. La esperanza es una persona. La esperanza es Jesús. La esperanza es Emmanuel. Cuando la vida apriete, cuando el miedo habla, cuando la crisis crece, no corras a una fórmula. Debes de correr a Cristo. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué haces? El pastor siempre dice que él no entiende, él no nos entiende a nosotros los cristianos. Porque él dice, el no cristiano, el impío, cuando el diablo se lo está llevando, ¿usted sabe lo que él hace? Él dice, yo voy para la iglesia el domingo. Eso es lo que el impío hace. Yo voy a buscar de Dios. Pastor, ore por mí. Únjame con aceite, pastor, haga algo. El impío acciona de esa manera, pero nosotros los cristianos, la tormenta recia, ¿usted sabe lo que hace? Yo no voy para la iglesia hoy. No me invitaron. No me dijeron. No me llamaron. Yo no le importo a nadie. No se hizo como yo quería. El cristiano, en vez de correr a Dios, muchas veces se esconde. Y nosotros tenemos que aprender que cuando la tormenta recia, cuando las olas te golpeen, tú debes de abrazarte más fuerte a esa roca eterna que se llama Cristo. Cuando las circunstancias se levanten en contra tuya, cuando el diagnóstico no sea lo que tú esperabas, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a parar? ¿Con quién vas a caminar? Porque la esperanza no se trata de yo pienso que las cosas van a cambiar. Es de que el que está conmigo va a cambiar las cosas. El que va conmigo va a resolver el problema. Y aún si me pasara como Job, yo tendría que decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él es la esperanza. Y aún del polvo de la tierra, mi Cristo tiene el poder para levantarme. Así que yo tengo que creer en la promesa verdadera, en la promesa que no cambia, en la promesa que no me rechaza. Porque Él nos rechaza. Aun cuando nos acercamos con miedo, cuando temblamos, cuando dudamos, Él no nos deja. Él no se aparta de nosotros porque fallamos, sino que nos sigue amando, nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo. Él es la esperanza verdadera. Así que esta semana yo quiero dejarte con esta tarea para que te lleves a casa. Y la primera es que debes identificar área donde el miedo domina y llévalo a la presencia de Dios. Declarar sobre eso: Dios está conmigo, Emmanuel está conmigo. La segunda cosa es que quiero que hagas ancla tu esperanza en Dios y no en la circunstancia. Dite a ti mismo: todo cambia menos Cristo. La otra cosa es: comparte con alguien una esperanza donde Dios te dio esperanza. Todos tenemos una esperanza. Todos hemos visto la mano de Dios. En algún momento hemos visto a Dios moverse a favor de nosotros. Tu testimonio es la mejor señal de esperanza para alguien. Y tú sabes por qué. Tú le vas a decir a esa persona: porque si Él lo hizo conmigo, Él lo puede hacer contigo. La gente necesita ver a Dios en nosotros, por nosotros y obrando a favor de nosotros. Así que debemos de decirle al mundo que Emmanuel no es una teoría. En su presencia es su presencia, es su provisión, es su poder. Si Dios está con nosotros, siempre habrá esperanza.
si Dios está con nosotros, si Dios va con nosotros, siempre, siempre, siempre habrá esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Él es la esperanza. Y si Dios es con nosotros, nada ni nadie podrá hacernos frente. Si Dios es con nosotros, podemos vencer cualquier circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque Emmanuel es Dios con nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor.